Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Buenas. Y sí, la verdad que la oferta que no podrán rechazar es básicamente que en el resto del vídeo me van a tener que escuchar con un tono de voz quizá un poco raro, porque voy con la garganta bastante tocada. Veremos a ver si durante los próximos días puedo hacer los vídeos de la misma manera, pero bueno, esto es a lo más que puedo llegar a dar. En fin, ofertas de Eneva, por cierto, enlace de la descripción. Esa es la oferta que no podrán rechazar tampoco, porque los videojuegos están muy bien de precio. Pero hoy vamos a hablar de un mogollón de cosas. Vamos a hablar de novedades, por supuesto las ponemos al principio del vídeo. Va a ser una semana en principio relativamente tranquila en cuanto a lanzamientos. La que viene ya sí es más interesante, y el mes de abril, bueno, eso ya será para verlo por separado, pero luego habrá eventos de videojuegos, se supone, durante esta semana. Esperamos quizá un evento de PlayStation, también había rumores de uno de Nintendo, pero eso se ha quedado un poco ahí. Aparte de otras noticias y algún que otro salseo. La verdad que está interesante la cosa, así que pónganse cómodos. Arrancamos concretamente hablando de los videojuegos que llegarán durante los próximos días. Concretamente mañana mismo, por ejemplo, tendremos disponible Vampire Crawlers, videojuego dentro del universo de Vampire Survivors. Solo que en este caso el videojuego estará más enfocado a la construcción de mazos y también a recorrer diferentes mazmorras tomando ciertas decisiones. Y bueno, el videojuego de hecho tiene una demo disponible en todas las plataformas de consola y PC, así que os podéis hacer a partir de ahí una pequeña imagen. Pero ya digo que va a ser otro videojuego de estos que te puede enganchar un mogollón de horas, con mucho ensayo y error, por supuesto, cada vez alternando mejores las tácticas y obviamente reforzando todos los puntos. Pero en fin, luego, aparte de eso, también tenemos una expansión, que en este caso es para Age of Mythology. En este caso la expansión se llama Espejo de Obsidiana. Es una expansión que nos trae la mitología azteca. En este caso, pues por supuesto, como en otras mitologías que se engloban dentro de este videojuego, tendremos a los principales dioses o deidades representados, y obviamente también las construcciones y edificios serán muy cercanos a la cultura azteca. Y no será la última, ya han avisado de que tendremos muchas expansiones próximamente, así que en todas las plataformas donde el videojuego se encuentra disponible, Xbox, PlayStation y PC, lo vais a tener disponible también este contenido mañana mismo. Y también durante los próximos días, dentro de 3, particularmente el 23 de abril, llegará este videojuego que estáis viendo por aquí, un juego propio de Xbox. Se trata del de los jarrones. El juego de los jarrones la verdad que siempre ha sido bastante llamativo y peculiar, solo que no sé hasta qué punto el videojuego va a acabar calando en grandes masas. Es un videojuego que aparte de en Xbox también tendréis en PlayStation, PC, y saldrá día 1 obviamente en el Game Pass, así que las comunidades podrán comprobar por sí mismos si el videojuego vale la pena o no, y además que su precio de lanzamiento serán de apenas unos 20 pavos. Esto pues a lo mejor anima un poco más a la gente a disfrutarlo, porque detrás tiene a un gran estudio. Y ojo, porque precisamente hablando de Game Pass, la directora de Xbox, la nueva emperatriz de la marca, le ha respondido al señor Joe Lydon. Este hombre, ya lo comentamos en vídeos anteriores, resulta que había dejado caer unas declaraciones donde daba al servicio de suscripción Game Pass por muerto. De hecho, decía que tenían que hacer un análisis post-mortem próximamente para ver un poco qué es lo que ha fallado en esta industria con las suscripciones y este tipo de cosas que tampoco le gustan. Lleva haciendo esa clase de comentarios durante muchos años, y eso sí, durante todos esos años yo he seguido jugando a Game Pass. Quizá, pues si con el paso del tiempo lo repitan muchas veces, acaba sucediendo. Pero el caso es que el usuario está disfrutando, y desde luego que las palabras de este señor suenan siempre un poco a resquemor con la compañía verde, ¿verdad? Pues lo dicho, la nueva directora de Xbox le ha respondido diciendo que le gustaría sentarse a hablar con él. Básicamente le ha invitado a un café.
Quizá iba por este tipo de comentarios donde decía que quería una Xbox un poco más rebelde, ¿verdad? Que quería un poco más esa Xbox respondona de otras épocas. No creo que vaya exactamente por aquí, pero bueno, me alegra saber que esta gente vuelva a ser un poco más cercana al usuario y que cuando ve que ciertos comentarios están intentando pues herir tu imagen, salgas un poco a hacer de escudo. Eso es una cosa que por cierto hacía muy bien Phil Spencer. Cuando había cierto tipo de polémicas y tal, salía y se ponía por delante para que las culpas, responsabilidades y comentarios recayeran sobre él, o en este caso por intentar desmentir ciertas cosas que se decían. Es verdad que esa imagen se ha perdido con el tiempo, es verdad que eso pues ya se ha dejado un poco atrás en los últimos 2 años, pero bueno, eso es una de las cosas que también los identificaba. Y bueno, pues la verdad que para ser sus primeros 2 meses no está nada mal que salga respondona, pero también hay que decir que recuerdo que en su momento hubo cierta polémica con esta mujer porque decían que sus respuestas eran hechas a base de inteligencia artificial. Y hombre, pues la respuesta en este caso no me da la sensación de que sea eso. Es como un ataque o un contraataque muy directo, de básicamente de ver, que me voy a sentar yo contigo. Sí que es cierto y que me llama la atención que esta mujer no ha hecho demasiado enfoque en el Game Pass, más allá de ese memorando interno que comentamos hace poco. Más allá de eso es como que habla mucho de la videoconsola, de volver a las raíces, pero Game Pass es como un tema que ha tratado muy poco, aunque ya hemos visto que internamente sí que le da importancia, y ahora parece que incluso ya se pone en plan un poco agresiva contra la gente que hace esta clase de comentarios, sobre todo cuando son viejos directivos de compañías rivales. Así que, bueno, está bien saber que también le quieren dar peso a este servicio de suscripción que ya sabéis que a mí siempre me ha tenido enamorado, y en este caso pues a ver si lo arreglan para que vuelva a ser accesible para todo el mundo y que la gente se vuelva a enamorar de este. Pero bueno, ya lo veremos, de momento esto es lo que hay. Ahora precisamente vamos a hablar de un rumor bastante fuerte que está corriendo como la pólvora en las últimas horas relacionado con Xbox, y más particularmente con uno de sus mandos más populares, el mando Elite. Pues de este hace ya mucho que no tenemos ninguna clase de novedad. Ha habido muchos rumores a lo largo de la generación, pero desde luego nos hemos quedado un poco a expensas de que saquen alguna cosa interesante. Pues según lo que ha comentado Jeff Gordon, por lo visto hay un nuevo mando Elite 3 en camino y se anunciará muy pronto, palabras textuales. Esto va a tener lugar dentro de poco, posiblemente la fecha tope o límite sea el evento de Xbox en el próximo mes de junio, y bueno, pues parece que va a tener grandes avances tecnológicos, según comentan. Por supuesto, será un mando que se adapte un poco más a los actuales, es decir, tendrá el botón de captura de pantalla, cosa que no había en el modelo anterior, y obviamente pues tendrá las palancas traseras para asignar lo que son diferentes configuraciones de botones. Podrás tener un montón, por supuesto, personalizadas completamente, y bueno, pues también por supuesto le vas a poder cambiar lo que son las palancas, lo que son los botones, podrás personalizar mucho la posición y la altura de los sticks analógicos. Todo eso pues obviamente va a ser muy interesante, aparte de que tendrá el famoso corrector de drift, con esa tecnología Hall que en este caso pues vaya a básicamente impedir que tengas esa clase de problemas, aunque ya sabéis que estos mandos te permiten reconfigurar y recalibrarlo por si surgiera cualquier cosa, pero vamos, son mandos desde luego mucho más fiables. No sé hasta qué punto será un mando rollo mecánico, supongo que tirarán un poco por esa vía, seguramente se parezca bastante a los mandos que por ejemplo os he enseñado por aquí, estilo GameSear, que son bastante competentes. Tenéis un par de vídeos en el canal dedicados y son ahora mismo mis mandos fetiches para jugar en Xbox. Y bueno, pues si con este se acaban marcando alguna cosa interesante, desde luego también pasaré por el aro. Además nos comentan que por ejemplo tendrá una conexión directa al Wi-Fi, y esto pues tiene como idea que cuando juegues a través de la nube no tengas mucha latencia, es decir, que tengas una conexión muy directa y fluida, que no te genere alguna clase de problema. No es lo mismo que cuando lo tienes conectado a videoconsola, que a veces pues la respuesta puede ser no del todo precisa, hay como un pequeño desfase que puede ser bastante molesto. Pues con este mando en principio no debería de tener tanto problema eso. Y comenta Jeff Gordon también que por lo visto va a tener una función secreta que lo cambiaría absolutamente todo, pero no ha querido
querido revelar exactamente de qué se trata. Por supuesto hay cosas que todavía se están modificando, pero hasta último momento no tendremos todos los detalles. Y eso sí, iros preparando, no va a ser un mando barato. Estos mandos suelen ser caros, suelen tener algunas variaciones con añadidos para poder intercambiarle cosas y otros un poco más simplificados. Pero bueno, yo dejo caer por aquí la información y próximamente esperamos tener noticias oficiales. Por cierto, un último apunte sobre Xbox. Parece ser que los puntos rewards próximamente se van a poder volver a canjear tanto por suscripciones de Game Pass como para las compras en líneas generales. Es decir, lo que vienen a comunicar, y esto lo han puesto en la página web, precisamente es que tú puedas utilizar los puntos sin tener que pasar por previamente un canje de dinero. A veces pues la gente no quiere canjear los puntos rewards por dinero, quiere utilizarlos de manera directa. ¿Por qué? Pues porque el dinero caduca, los puntos rewards no. El dinero parece que lo tienes que gastar en un tiempo determinado. Yo con eso no he tenido generalmente problemas, siempre voy haciendo algún que otro gasto para que no me surja absolutamente nada, pero la idea es que ahora puedes volver a canjearlo absolutamente todo de manera directa. Así que ir mirando lo que es esta función porque posiblemente os venga bastante bien, la verdad. Próximamente se actualizará para todos los jugadores y por supuesto en aquellos países donde tengan este sistema de puntos, que no es en todos. Continuamos, porque tenemos ahora una noticia, la verdad que la mar de peculiar, ya que se ha puesto a la venta un nuevo dispositivo que puede reproducir toda tu biblioteca de PC jugando en el salón, una especie de competidor a la Steam Machine. Se trata de Playnix. Un dispositivo que de hecho creo que es de aquí, creo que lo lleva una empresa española. No lo tengo tan claro porque he visto que colaboran otras a nivel europeo, pero bueno, no sé si la principal es de aquí. Y el caso es que este dispositivo ya está a la venta por unos 1.135 pavos. Ojo aquí, porque esto nos puede servir como ejemplo precisamente de por dónde podrían ir los tiros de esta clase de dispositivos, que ya os digo que van a salir muchos al mercado. Y en fin, es este que estáis viendo en pantalla, parece una Xbox Series S un poco más pequeñita. También puede parecer un poco el clásico módem que tienes en casa para el internet y este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que tiene un diseño bastante elegante y discreto. Nos han puesto como ejemplo de rendimiento a Cyberpunk 2077, un videojuego que parece que puede mover a 4K y 60 frames por segundo, sacrificando eso sí algunos detalles. Pero bueno, el dispositivo cuenta con lo siguiente: con un procesador AMD 5600, tendría una GPU AMD 9060 con arquitectura RDNA 4. Luego pues tendría en otros componentes, por ejemplo Wi-Fi 6, tendría también una conexión de 1 GB de descarga Ethernet, también tendría Bluetooth 5, un montón de entradas y también pues un disco duro de 512 GB. Ese sería el espacio de almacenamiento disponible, aunque tendrá un slot para que lo puedas ampliar si así te apetece. Tendrá ciertas modificaciones. La fuente de alimentación es de 600 vatios y ojo porque hay detalles que todavía no se han comentado pero que nos van a sorprender muchísimo según nos ha comentado la compañía. Las reservas, como digo, ya están disponibles. Entre esos detalles, por ejemplo, está un sistema operativo propio. Lo que pasa es que no nos lo han mostrado, ¿vale? Es un sistema operativo que se supone que está preparado exclusivamente para mover videojuegos. Es decir, no te vas a encontrar escritorios ni cosas raras. Es un sistema operativo puramente para videojuegos. Y dicen, eso sí, que vas a poder instalarle el de Steam si te apetece, también le podrás instalar Windows, le podrás instalar lo que te dé la gana. Su sistema operativo, por cierto, está basado en Linux, así que entiendo que el rendimiento o digamos el objetivo es parecerse a lo que ha hecho Steam, que la verdad es el más eficaz que nos hemos encontrado hasta la fecha en esta clase de dispositivos, sean portátiles o sobremesa. La cuestión es que suena bastante interesante, pero obviamente el precio no es para todo el mundo. Y obviamente pues aquí nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. Este dispositivo con estas características está un poco por encima del Steam Machine, en múltiples aspectos diría que bastante por encima. Luego es verdad que se queda corto en el disco duro, la RAM parece que va a ser un poco superior, parece que está en esos 16 GB. Y hombre, pues teniendo en cuenta estos parámetros, la Steam Machine ya empezamos a situarla más o menos en las comparativas que se están haciendo en redes sociales en torno a los 700 u 800 euros. Depende de cuánto dinero quiera palmar en este caso la compañía desarrolladora. No sé, veremos si al final incluso quieren palmar algún euro o lo van a cobrar todo a ganancia. Pero esto es lo que podemos esperar de estos dispositivos y esto también nos da una idea de hacia dónde van los dispositivos de consola.
En cierto modo este precio, aunque sea caro, me tranquiliza porque hemos empezado a pensar que estos dispositivos, sobre todo en consolas de sobremesa, podrían irse hasta los 1.500 o 1.600 euros. Y ahora esto sale a este precio en una mala situación. Así que pues podemos empezar a hacernos ciertas ideas. Por supuesto esta empresa no es tan grande como otras, no tiene tanto margen para aprovecharse, con lo cual de momento tengamos un poco de prudencia. Vamos a ir con un par de noticias. La primera tiene que ver con este videojuego que estáis viendo ahora mismo, Beast of Reincarnation. Ya sabéis, ese videojuego desarrollado por Game Freak, que no tiene nada que ver visualmente con los títulos de la saga Pokémon, pero que sin embargo ha sonado siempre bastante interesante desde que lo mostraron. Título que llegará el próximo 4 de agosto para Xbox, para PlayStation 5 y también estará disponible en PC y Game Pass. Pues se han filtrado los precios. Las ediciones que tendría serían una edición estándar por unos $60 y una edición de lujo por unos 70 aproximadamente. Esto pues nos deja entrever que será un videojuego con un presupuesto un poco más reducido que los clásicos videojuegos que te valen 80 y más o menos se sitúa un poco en el estándar que nos han ofrecido en otros videojuegos como es el caso de Pragmata, ¿vale? Así que pues esto es lo que podemos esperar. De momento las reservas no se han abierto, pero deberían de hacerlo dentro de muy poco. Así que pues estad atentos si es que os interesa. Y precisamente ya que hemos mencionado a Pragmata, os comento que este videojuego ya ha tenido su debut en ventas. Y este videojuego ha alcanzado la cifra de 1 millón de copias vendidas durante las primeras 48 horas. Día de lanzamiento y día posterior, ni más ni menos que 1 millón de copias para un videojuego que, cabe decir, se trata de una nueva licencia. Quizás si se tratase de una licencia conocida de Capcom, pues tendríamos que mirarlo con otro prisma, pero siendo un videojuego un poco más barato, ya sabéis, como he comentado hace un momento, que el videojuego no vale esos 80 pavos, no es de las grandes ultra altas producciones que hace esta compañía, pues la verdad es que 1 millón de copias no está nada mal. Eso sí, recordad el matiz de que este videojuego sale directamente en todas las plataformas, no tiene ninguna clase de exclusividad, con lo cual vamos a ver cómo progresa, pero el videojuego ha sido muy bien acogido por parte de la comunidad, tiene unas reseñas muy positivas de los videojuegos de Capcom mejor valorados en los últimos tiempos, por ejemplo en plataformas como Steam. Para finalizar os comento que se ha lanzado el anuncio de Dragon Ball Xenoverse 3. Llegaría durante el próximo año 2027, en una fecha todavía por determinar. Eso sí, lo hará en Xbox, lo hará en PlayStation y lo hará en PC. De momento sin noticias para Nintendo Switch, aunque seguramente estén trabajando para sacarlo incluso de lanzamiento en dicha plataforma. Lo que también han comunicado precisamente es que van a tener diseños de Akira Toriyama, diseños que ya había dejado hechos, así que el videojuego sigue teniendo un poco cosas que son del autor original. Aparte de eso, durante este próximo verano va a llegar un DLC y una expansión para Dragon Ball Sparking Zero con 30 personajes adicionales y luego habrá una actualización gratuita que mejorará ciertos aspectos del sistema de combate. Veremos a ver qué nos depara todo eso, pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones. Yo con vuestro permiso voy a ir a morir o algo por el estilo. Venga, disfrutad de los videojuegos. Un saludo.